Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Bueno, pues para ya no tardarnos tanto en el saludo, ya por ahí mis hermanos que nos están ya sintonizando a través de esta frecuencia, la 1470M, pues muchísimo gusto en poder estar con ustedes, en saludarles, y también a nuestros hermanos en internet a través de estas diferentes plataformas. En Facebook, por supuesto, tenemos nuestro perfil Montemaría Radio y Televisión, y también ahí en la página oficial www.montemaria.org. Y bueno, pues nos vamos rápidamente con nuestro primer segmento, que es el santoral del día de hoy. Vamos pronto y regresamos. El santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. Santa Elena. Nació en una pobre casita de temprano en Nicodemia, bajo los poderes de los Césares de Roma. Era pobre, pero muy bella. Elena era pagana, como lo eran sus padres, pero adornaba su alma un cúmulo de virtudes que le predisponían a recibir, cuando llegase la hora, la gracia del Evangelio. Cuando tenía 20 años, pasó cerca de ella el flamante general Constancio Cloro, muy querido del emperador Maximino. Se enamoraron y se casaron. Fruto de esa unión nació el futuro y gran general y emperador Constantino. A su esposo lo obligaron a separarse de ella, y tuvo además que sufrir la separación de su hijo. Durante ese tiempo se dedica a la meditación y a obras de caridad, aunque todavía no conoce la religión de Cristo. Muere su esposo en una batalla, y su hijo Constantino tiene una revelación que, para vencer en la batalla, hiciera un estandarte con una cruz, y en sueños se le dijo: con este signo vencerás. Así lo hizo, y vence a Magencio y entra a Roma Constantino como emperador. Para estas fechas ya Elena se había hecho cristiana, e influye en su hijo para publicar el Edicto de Milán del 313, por el que se permitía la religión cristiana. A ella se le debe la búsqueda de la Santa Cruz en Jerusalén, y el signo de su encuentro fue darle la salud con esa cruz a una moribunda. Regresa a Roma, en donde pasa santamente sus últimos días, hasta que se durmió en el Señor por el año 329. Otros santos de hoy: Agapito, Crispo, Lauro, León, Juliana. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. Gracias a todos ustedes que nos siguen acompañando en este programa de Buenas noches, buenas noticias, la nota blanca en la información. Disculpen ustedes ahí la tardanza, pero tratando de acomodarnos todavía un poquito ahí con el audio, el video, pero ya estamos. Bueno, pues yo mientras tanto también les comparto nuestro número de WhatsApp. Es el 664-371-2369. 664-371-2369, para que, bueno, pues ustedes tengan esta otra posibilidad de mandar sus intenciones, para que puedan mandar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, y con gusto yo les podré dar respuesta. Y bueno, pues también dar lectura a sus intenciones. También les comparto esta
transmisión a través de la página de su servidor en Facebook. Pueden encontrar como Fray Sergio MJM. Vamos pues con la lectura del Evangelio que corresponde pues a este día. Ya miércoles, como decimos vulgarmente, el ombligo de la semana, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que el Señor habla a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Y dice lo siguiente. Dice, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza. Y le dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes. Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza. Y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos, pues ahora el Evangelio del día de hoy que nos presenta ya San Mateo, el evangelista Mateo, nos hace reflexionar acerca de la perspectiva en la que podemos ver nosotros la enseñanza de Cristo nuestro Señor. Y con la enseñanza no me refiero a la que nos da nada más por día a día, sino la que ha existido toda la vida, ¿no? Es decir, desde que Él estuvo hasta que dejó a sus demás descendientes, discípulos, ¿no? Y hasta el día de hoy, la actualidad, que somos nosotros. Es decir, tú que me estás siguiendo a través de estas redes, a través de la radio, y seguramente tus familiares.
Pero necesitamos detenernos precisamente en este punto de la enseñanza. Es decir, en realidad comprendimos o hemos comprendido lo que el Señor quiere decirnos cada vez que habla en nuestro corazón, cada vez que se manifiesta a través de cualquier medio posible. Y notaremos que toda su enseñanza está en referencia y dirigida al Padre, ¿sí? Toda su enseñanza está a modo de una invitación, de poder simple y sencillamente responder a esa invitación. Esta invitación que hace el Señor para cada uno de nosotros constantemente, siempre, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, es precisamente que alcancemos la vida eterna. Y si hemos comprendido bien los pasos de Cristo, sus palabras, sus hechos, la manera en la que Él enseña, entonces habremos de comprender cuál va a ser también nuestra manera de enseñar a los demás, nuestra manera de comportarnos con los demás. El Señor enseña precisamente una modalidad que quizás hoy en la actualidad estén muy en contra. Una modalidad que quizás muchas ideologías, muchas ciencias, muchas filosofías, muchas corrientes nuevas estén en contra, porque la crean ambigua, porque la crean muy de antes. Sin embargo, pese a que esta palabra lleva más de 2000 años, te aseguro que sigue tocando el corazón de la persona. Esta enseñanza central, por lo menos a través de esta palabra, de su palabra, que el día de hoy habla a nosotros, está en referencia a la invitación del reino de los cielos. ¿Pero de qué modo? ¿De qué sentido? De que no solo aceptemos nosotros el reino de los cielos, sino de cómo vamos a hacer y a poder llevar y hacer llegar esta invitación a los demás. Es decir, que mediante mi respuesta al reino de los cielos, es decir, mi respuesta a la invitación que Dios me hace, que es al reino de los cielos, resulta que también estoy aceptando el modo de enseñanza que yo tengo que poder realizar y poner al servicio de los demás. Hagan de cuenta que no sé si ustedes han firmado contratos. No sé si todos hemos tenido la experiencia de firmar un contrato. Y por ahí no falta, ¿verdad? Tanto el chiste, la broma, pero también a veces la realidad de lo que surge cuando te dicen y lee las letras pequeñitas. Ten mucho cuidado, ¿no? Porque a veces esas son las más como engañosas, ¿no? O lee las letras de color rojo, ¿no? Para que sepas de qué trata realmente. Y que no vaya a ser y te cometan fraude, ¿no? Entonces, esas letras pequeñitas a veces resultan muy importantes, ¿no? Porque a veces no sabemos en lo que nos estamos metiendo o el material al cual está siendo llevado para ti. Entonces hay algo muy interesante, que en esas letras pequeñitas del contrato son a veces hechos que nosotros no sabemos o no conocemos según el caso, la materia, ¿no? Por ejemplo, el derecho, ¿no? Muchos que no estudiamos derecho, muchos que no estudiamos para ser abogado, pues no entendemos nada, ¿verdad? Ni de leyes, ni de normas, ni de reglas, nada de eso. Entonces, cuando nos toca firmar algo, a veces simplemente por la falta de conocimiento llegamos a firmar y no sabemos ni qué firmamos. Entonces, ¿qué pasa cuando te enteras de lo que aquello que no leíste o de lo que aquello que no comprendiste era muy importante? ¿Qué pasa cuando te enteras? Pues te queda claro que te han defraudado, es decir, que te han estafado. Te queda claro que firmaste sin consentimiento, sin conocimiento alguno. Entonces, para ello el Señor, precisamente, quiero asimilarlo con esto,
El Señor nos prepara, el Señor nos avisa, el Señor nos habla claramente, el Señor nos muestra un contrato para poder ser partícipe al camino del plan de salvación, al camino que nos conduce al reino de los cielos. El Señor nos lee el contrato con mucha claridad y sin ninguna letras pequeñitas, sin ninguna letra roja, sin ninguna falta de conocimiento. El Señor nos muestra un contrato con letra legible, con letra clara, con conceptos que podemos conocer, que podemos entender. Y nos muestra claramente cuáles son los requisitos, de qué contenido está lleno este contrato para poder yo ser partícipe del reino de los cielos. Y nosotros al firmar estamos aceptando todos los requerimientos, todo lo que ahí viene. ¿Sí? Al firmar tan solo estamos aceptando con nuestro puño y letra, por medio de la libertad, claro, que nosotros queremos hacer todo lo que ahí viene en ese contrato. ¿Y sabes cuál es ese contrato? O más bien, ¿sabes qué es lo que viene dentro de ese contrato? ¿Sabes qué características trae ese contrato? Trae estas características que van de alguna otra manera conducidas, dirigidas a la formación de un verdadero ser cristiano. ¿Qué significa cristiano? Que proviene de Cristo, pues, ¿sí? Es un ser cristiano. Un hombre cristiano es un hombre que está siguiendo los pasos de Cristo. De ahí proviene esta primera comunidad cristiana que surge después de que Jesucristo resucita. Luego le siguen los apóstoles y después de los apóstoles pasa mucho tiempo y vienen las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué se nombran así? ¿Por qué se ponen ese título de cristianas? Pues porque sí están siguiendo a Cristo. Entonces cada uno de nosotros que queremos seguir a Cristo, nos nombramos como seres cristianos y que de alguna otra manera el título nos queda a la perfección. ¿Por qué? Porque hemos firmado ya ese contrato, y si lo hemos firmado es porque lo hemos leído, y si lo hemos leído es porque hemos comprendido cuáles son esos requisitos que me pide dicho contrato que mismo Cristo nos presenta para poder llegar al reino de los cielos, es decir, a la vida eterna. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son esos requisitos que pide ese contrato? Amor, misericordia, perdón, paz, justicia y muchos más. Si te fijas, son características que no solo Cristo enseñó de palabra, sino que practicó en toda su vida. ¿Sí? Que practicó, que puso el ejemplo. Yo te voy a decir una cosa. Si tú te consideras católico, ¿sí? Si tú te consideras católico romano, hijo de Dios porque fuiste bautizado, si tú te consideras un ser cristiano que sigue a Cristo como un fiel discípulo, que sí, que tenemos nuestros por ahí desvariantes, tenemos nuestras faltas, nuestras infidelidades, pero que nos acercamos sinceramente a la misericordia de Dios a través del sacramento de la confesión, déjame decirte que, bueno, pues, por lo menos te encontrarás con esa posibilidad de recuperar tu puesto de ser cristiano, ¿no? Entonces, qué interesante va a ser encontrar o hallar en ti realmente el cumplimiento de las características, ¿sí?, que presenta ese contrato. Porque vuelvo a repetir, te consideras católico, ¿no? Por lo tanto, me imagino que leíste las características de ese contrato. ¿Sabes cuál es ese contrato? Vuelvo a mencionar, como lo dije hace unos momentos, que Cristo puso el ejemplo no solo en sus enseñanzas de palabras, sino también a través del ejemplo. El contrato es la cruz, ¿sí? El contrato es todo ese camino al Calvario. Y el contrato se firma en la cruz, con el sacrificio, con el ofrecimiento. Y si nosotros leímos bien ese contrato, es decir, meditamos muy bien, que lo hacemos de hecho en el rezo del Santo Via Crucis,
Si has meditado muy bien ese contrato, si tú sabes perfectamente de qué es lo que contiene el camino de Cristo, entonces me imagino que has de llevar a la perfección tu caminar cristiano. Es decir, amar al prójimo, sea amigo o sea enemigo. Y ya no quiero seguirle con lo demás porque déjame decirte que con esto tenemos más que suficiente. ¿Cuántos de nosotros venimos, mira, con golpe de pecho, soy fiel católico y que quién sabe qué, y estoy en el coro, y estoy de monaguillo, y estoy leyendo las lecturas, y yo ayudo al padrecito, y estoy en la sacristía, y yo aporto, y yo pongo, y yo quién sabe qué? Pero en la semana nos convertimos en otras personas, haciendo hundir al propio prójimo, así sea mi propia familia. Y esto es muy triste, porque no hay coherencia. Porque entonces no estamos cumpliendo lo que firmamos en ese contrato, cuando nos bautizamos. Porque no estamos realmente siendo coherentes a la enseñanza que el mismo Cristo nos ha otorgado. Y como fieles discípulos o alumnos, debemos de cumplir. Entonces, yo te puedo decir que hoy en día, lamentablemente, en nuestra actualidad, en nuestros tiempos, es muy triste que el hombre, el ser humano, como criatura, se vea a sí mismo. Es muy triste, ¿sí? Y lo logro percibir muy fácilmente en las personas que a veces llegan dentro de la misa, o se confiesan, o ponen su intención, y siempre con ese modo de pertenencia, ¿no? Pido por mí, para que yo ¿sí? Para que a mí, por mí y mí, o sea, estamos más en esa cuestión tan egoísta, ¿no? De no alcanzar a distinguir que la enseñanza que Cristo me está impartiendo es no solamente para que yo esté bien, sino para que los demás también alcancen la invitación al reino de los cielos. Y vuelvo a repetir, en la confesión, muchos sacerdotes nos han compartido que, digo, fuera de la confesión, ¿verdad? Me refiero a, no necesariamente para chismear, sino dentro de lo que es mi formación al sacerdocio. Todavía estoy en preparación al sacerdocio, tengo apenas cursando el 2º año de teología, y mis profesores, mis maestros, que la mayoría son sacerdotes, más bien todos son sacerdotes, estudiados, pero también hechos sacerdotes y realizando su servicio pastoral con las personas, confesando, dando misa, nos han de cierta manera enseñado a través de sus experiencias, por lo que las personas a veces les comentan o llegan a tener en esa cercanía dentro de la confesión, nos dicen, es que hay personas a veces que te llegan y te dicen, hice esto, pero por aquel que me incitó a hacerlo. Cometí, no sé, la mentira, pero porque no, se lo merecía, es que no, me invitó a mentir y yo no quería, ¿sí? No, y cometí, por ejemplo, no sé, la gula, pero es que mi amigo me insistió y ni modo. O sea, siempre tenemos ese pero. No podemos, o sea, tenemos una mala interpretación de analizarnos, de vernos a nosotros mismos, ¿no? Y tenemos una mala interpretación de ver al otro. O sea, ¿con qué objetivo debemos realizar el análisis de vernos a nosotros mismos? El análisis, el verdadero análisis de vernos a nosotros mismos, no es para protagonizar, ¿sí? No es para verme a mí mismo en un sentido egoísta. Debo aprender a verme a mí mismo para darme a los demás, para estar bien para los demás, no para mí, ¿sí? Debo aprender a analizarme a mí mismo, tanto modo físico y espiritual también, para poder tener suficiente
suficiente material, por así decirlo, para los demás, para poder darme en un acto de generosidad para los demás. Entonces, vuelvo a repetir, a veces nos vemos a nosotros mismos para yo sentirme bien, para yo sentirme en paz, para yo estar nada más bien. O sea, ¿en qué sentido tengo que verme a mí mismo? En el sentido en el que tengo que examinarme para que yo sea precisamente ese discípulo que alcance a llevar a los demás, que estén en una entera disposición, ¿sí?, como fiel discípulo, de poder llevar a los demás, de tener esa capacidad no propia, porque mi capacidad humana no puede más, pero sí la fortaleza de Dios en mí, puedo llevar a la salvación a muchas almas. Ahora, ¿por qué muchos, vuelvo a repetir, cometemos el error a veces de obligar, de forzar, de regañar, ¿no?, para dar testimonio, para salvar las almas de nuestros seres queridos? Porque simplemente lo estás haciendo por ti mismo, por tu propia capacidad, y no por la fortaleza que Dios te da. Y no por el acompañamiento que Dios te propone, sino porque simplemente te sigues viendo a ti mismo. Y aquí viene uno de los errores muy graves, ¿no?, que comete mamá, papá, esposa, esposo, hijos, padres o madres de familia, el decir a su esposo, a su esposa, no, vamos a misa y tienes que ir a misa. Por tus propias capacidades. Nunca vas a lograr que tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu mamá, tu papá vaya a misa. Por tus propias capacidades, no. Porque te estás mirando a ti mismo. Y lo importante aquí es que debes mirarte a ti mismo únicamente para ver si tu estado realmente del alma se encuentra fuerte, dócil a la voluntad de Dios. Ese es famoso estado de gracia, pues. Uno debe aprenderse a mirar a uno mismo nada más para prepararnos, que es lo que quiere hacer Cristo con nosotros, prepararnos y ser fuertes a la hora de evangelizar, a la hora de transmitir el evangelio, a la hora de hablar del reino de los cielos, ¿sí?, a la hora de mostrar al mismo Cristo en nuestra persona. Y debemos también aprender a ver a los demás, porque desgraciadamente vemos a los demás para juzgar, para criticar, para prejuiciar, para enemistar, ¿sí? Y esto, claro, de aprender a ver a los demás es consecuente de primero aprenderme a verme a mí mismo. Porque si nada más aprendo a verme a mí mismo por egoísta, porque yo quiero todo para mí, estar bien, estar en paz, no sentir dolor, que me cure, que me sane, que no tenga problemas, entonces no voy a aprender a ver al otro, ¿sí? Y vuelvo a repetir, en el caso de ver al otro, para aprender a saber ver al otro, es nada más para que el otro, realmente nosotros sepamos que el otro está ya encaminado al maravilloso plan de salvación, que está encaminado realmente al reino de los cielos, ¿sí? Y es que la envidia, el egoísmo, el rencor, el resentimiento corrompe nuestro corazón. Y muchas de las veces no vemos que el verdadero enemigo, el primero de todos, somos nosotros mismos. No es nuestro prójimo que empezó a hacernos la vida de cuadritos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido así compañeros de escuela, de trabajo, que te hacen la vida de cuadritos? Pero en ese caso, ¿quién es el verdadero enemigo? ¿Él? ¿O tu egoísmo? ¿O tu rencor? ¿O tu falta de perdón? ¿O tu enojo? ¿O tu ira? ¿Quién es el verdadero enemigo? O sea, yo te pregunto, realmente, pon ahorita de tu mente a todas esas personas que tú mismo has dejado que el mundo te empape y te enseñe que tienes que catalogarlos como enemigos. Pon ahorita en tu mente a esas personas. Y pregúntate realmente, ¿quién es el verdadero enemigo? ¿Él? Aunque sea malo, no importa. O lo que te haya hecho, no importa. O sea, ¿somos egoístas o somos realmente
servidores infieles, ¿no? O malagradecidos. Somos muy cerrados de cerrazón y de corazón también. Y no hemos sabido aceptar que aunque él no tenga la razón, mi ser cristiano, lo que firmé en el contrato, me pide que le perdone, ¿sí o no? ¿No es lo que enseñó Cristo? ¿Sí? O sea, ¿cómo nos cuesta realmente ver al otro? Un sacerdote allá en el seminario nos decía, aprendamos, o bueno, nos decía desde un principio, es bueno mirar a Cristo. Es bueno mirar a Cristo. Pero también es bueno mirar lo que Cristo está viendo. ¿Qué es lo que Cristo está viendo? Está viendo a tu prójimo. Está viendo a tu hermano. ¿Sí? Está viendo a aquel que no ha sido bautizado. Está viendo a aquel que está peor que tú. Está viendo a aquel que necesita que tú le hables de Dios. Está viendo a aquel que tú le has dado la espalda. Está viendo a aquel que tú no le perdonas. Está viendo a aquel que tú no le amas. Entonces, ¿cómo caemos pues en las trampas del mismo enemigo y de nuestra propia capacidad humana, ¿no? Porque pues el mismo enemigo simplemente me presenta la tentación y mi debilidad cae en la trampa, ¿no? Y luego tomamos simplemente, por ejemplo, hay que poner ahorita un caso general o global o del mundo, ¿no? Por ejemplo, un problema mundial. ¿Qué se nos viene a la mente? No lo sé, un presidente, por ejemplo, ¿no? Que ha sido malo con su pueblo. ¡Ay, debería poder irse al infierno! O vamos a un caso particular de cada pueblo o ciudad. Los narcotraficantes, los violadores, los padrecitos pederastas. ¡Ay, sí, que se muera, que se pudra en el infierno! Y eres cristiano, y eres católico, ¡wow! ¿No deberíamos estar pidiendo por su conversión? ¿No deberíamos estar ofreciendo algo a Dios como un ayuno, un sacrificio para su conversión? ¿No deberíamos sentirnos tristes porque un alma se va a ir al infierno? O sea, con esto no estoy justificando, ¿verdad? Ay, sí, hay que amar al prójimo. No juzguen, ¿verdad? Como, lamentablemente, nuevas corrientes del día de hoy están presentando. No juzguen, ustedes no son nadie para juzgar. Sí, pero pues también hay que ver, ¿no? El que no juzguemos no significa, ¿sí?, que todo lo aceptemos. Primero que nada, sí, hay que ofrecer, hay que balancear esto. Tampoco se trata de pasarnos de listos, ¿verdad? Y empezar a hacer nuestra conciencia a nuestra manera. Vuelvo a repetir, nos hemos salido del modelo, del contrato, del ejemplo que es el mismo Cristo, en sus palabras y obras, en sus palabras y acciones. El mismo Cristo presenta un modelo que estoy seguro, inclusive nosotros como católicos, muchas de las veces no queremos vivir. Porque vuelvo a repetir, ponte los zapatos. A ver, ama a tu enemigo. Y sí lo tenemos que hacer, ¿eh? A ver, perdona al que más te cuesta y lo tenemos que hacer. ¿Por qué lo hizo? A eso nos invita el mismo Cristo, a cumplir las exigencias del reino de los cielos. Y es muy triste, es muy lamentable que muchos de nosotros, con un título enorme arriba de nosotros, cargamos un rosario como si fuera collar, traemos a nuestro Cristo de este lado, pero no amamos, pero no perdonamos, pero no pedimos perdón, pero no nos reconciliamos, pero no sanamos nuestras heridas, pero no ayudamos a sanar las heridas de los demás. Entonces, no somos verdaderamente fieles servidores o seguidores de Cristo. Somos protagonistas. Y precisamente a ese punto es al que Cristo quiere llegar. Quiere derribar tu protagonismo. Quiere derribar tu egoísmo. Para que seas capaz, para que seas alguien en potencia, para que seas un hijo de Él, que sea
propio y partícipe a responder a la invitación del reino de los cielos. Ya sabes qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a la vida eterna. Ama a tu enemigo, perdona, reconcíliate, que no haya odio en tu corazón y que por supuesto estés dispuesto a cumplir lo que Él te pide. Aparte de responder a esta invitación, transmitir la misma invitación para los demás. ¿Sí? El aprender a vernos a nosotros mismos es para analizar nuestro estado espiritual. ¿Estás en pecado? ¿Estás en estado de desgracia? ¿O estás en estado de gracia? Y si no estoy en estado de gracia, vámonos al jabón confesión. ¿Qué estamos esperando? ¿Sí? De esta manera aprendo a verme a mí mismo, no como egoísta, sino más bien como aquel que por medio de un acto de generosidad se da a sí mismo, se dona a sí mismo. Y aprender a ver al otro, no para juzgar, no para criticar, sino más bien para ayudarlo a que también sea uno más, que alcance, que responda a esta invitación del reino de los cielos. ¿Y qué pasa si no conozco de las enseñanzas directas de nuestro Señor? ¿Qué pasa si desconozco de la enseñanza auténtica de Cristo nuestro Señor? Empezaré a llenarme de muchas cosas que el mundo me presenta, a llenarme de muchas ideologías que el mundo me presenta, a llenarme de muchas filosofías, de nuevas corrientes o psicologías que el mundo me presenta. ¿Sabes qué es lo que presentan estas nuevas ideologías? No te preocupes, es decir, te sacan del contrato, te sacan del modelo que el mismo Cristo enseñó y te presentan otro modelo más light, ¿ah? más ligero. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Sí? Como por ejemplo esa iglesia que se dice católica, no sé si la conozcan, la famosa iglesia, ¿cómo se llama? Iglesia... Y miren, hay muchos que desconocen sinceramente, ¿eh? Y esto es lamentable. ¿Saben por qué muchos caen en sus trampas de estas nuevas corrientes? Porque no conocen su fe, lamentablemente. Porque no conocen su fe, ¿sí? Mucho cuidado con esa iglesia católica nacional, por ejemplo, ¿sí? Que no es la católica romana que nosotros somos. Simple y sencillamente es otra que tiene todas las características y fácil, ¿eh? Nos podemos confundir, pero si no conoces tu fe, si no conoces de cerca el ejemplo que el mismo Cristo transmitió para todo su pueblo, para sus discípulos, fácilmente nos podemos confundir, nos podemos desviar. Hasta aquí terminamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido a través de este programa de Buenas noches, Buenas Noticias. Yo me despido con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándote que Dios es amor y te ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, Buenas Noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.